¿Qué ministro de Economía dijo esto? ¿Qué ministro de Economía dijo esto? Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Todavía seguiremos algún tiempo en la pendiente descendiente. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula. Hay que pasar el invierno. Repito el jueguito. ¿Qué ministro de Economía dijo esto? Sí, se trata de Álvaro Alzogaray, un emblema del liberalismo en la Argentina, fundador de la Unión de Centro Democrático. Ese discurso fue pronunciado el 21 de junio de 1959. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Hay que pasar el invierno. Bueno, ya pasaron 64 años y las cosas han empeorado geométricamente, ¿no? Producto del populismo chavista, de Cristina, de Alberto y de Sergio Massa, de los tres. La enfermedad es muchísimo más profunda porque dejaron un país destruido por todos lados, empezando por la economía. El nivel de irresponsabilidad con que gobernaron, sobre todo en estos últimos 4 años, los instaló como el peor gobierno de la historia democrática. El peor gobierno de la historia democrática. El que hoy pide pasar el verano, no el invierno, es Luis Caputo, lo hace en nombre de Javier Milei. La novedad es que ambos economistas liberales son economistas liberales como Alzogaray, y que Milei ganó las elecciones prometiendo un plan motosierra, es decir, un ajuste brutal. Un ajuste brutal, fíjese. Por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Bueno, Ricardo López Murphy, otro ministro de Economía liberal, confesó que el plan de emergencia anunciado por Caputo le resultó estremecedor y que el ajuste que López Murphy aquí presente planteó en el 2001 fue menor que el de Milei. Pese a esa realidad, López Murphy tuvo que renunciar a los pocos días. Había anunciado, fíjese las medidas y no son tan parecidas a las de Caputo, la eliminación de transferencia a las provincias, la reducción de la planta del Estado en 40.000 trabajadores, el achicamiento del presupuesto universitario, una mayor flexibilización laboral, un recorte del sistema jubilatorio y privatización de algunas encuestas. Vemos ese video y ahora le pido si hay algo que corregir, aumentar o enmendar la plana del doctor López Murphy. Vemos. Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total y de exenciones tributarias por 2.000 millones de pesos en el año en curso, el que deberá ser compartido entre la nación y las provincias. Las transferencias a las provincias serán reducidas en 970 millones de pesos. Las transferencias a las universidades desde el Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos. Los invito entonces a todos ustedes, a mis compatriotas, a acompañarnos en este esfuerzo. Doctor, éramos tan jóvenes, ¿no? Es verdad. Tan jóvenes. Pero Es digo, verdad. ¿hay una similitud muy grande o me equivoco entre, por supuesto que la situación de hoy es infinitamente más grave? Es cierto. Pero digo, el remedio, las medidas que usted anunciaba eran bastante similares a estas. Sí, sí. No, había un esfuerzo de tratar de retornar, es decir, en aquel momento, como le pasó a Alzogaray, estaba descarrilado el programa, había que encarrilarlo, y lo que se trataba de hacer era eso, y si lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos obviado infinidad de problemas. Pero bueno, mejor tarde que nunca, así que ojalá encaucemos el problema fiscal que Argentina tiene. Si lo encauzamos nos va a ir bien, ¿no? Acuérdese usted hay dos personajes en la historia argentina que a veces omitimos. Uno es
presidente Nicolás Avellaneda, que normalizó el Estado en una situación muy adversa. Y otro es un ministro extraordinariamente exitoso, porque también hemos tenido un ministro exitoso, que es el ministro Víctor Molina del presidente Alvear. Él logró que la economía creciera fuertemente, que lográramos estabilidad y que tuviéramos un prestigio internacional extraordinario. Yo aspiraría a que en los próximos años vuelvan los Víctor Molina. Está muy bien. Mario Neri, respecto de la herencia que han dejado, ¿cómo ha sido que han llegado a cometer tantas torpezas, tantos tiros en los pies? ¿Cómo fue que fueron inflando cada vez más esa bomba que obviamente está a punto de explotar si no se toman las medidas que corresponden, muchas de las cuales se han anunciado? Pero para el kirchnerismo siempre, para el populismo, populismo, de alguna manera uno dice que funciona cuando tiene plata, ¿no? Claro. No quiere decir que está haciendo bien las cosas, se mantiene repartiendo. Cuando no hay plata concentra poder, concentra facultades y además siempre le ha parecido de que la emisión no es inflacionaria, tiene un problema conceptual y que además el déficit de alguna manera, después también con inflación, después lo vamos a licuar de algún lado. Y además también piensan de que como son cachito campeón de corriente, los organismos internacionales te tienen que prestar por solidaridad y después que te prestan lo podés mentir, como hizo Sergio Massa en el último viaje, que yo creo que le hizo Pito Catalán cuando subía al avión ya y llegó acá con el plan Platita. Entonces, íbamos en un callejón hace un año que en tu programa decíamos que iba por un tobogán, iba un proceso de aceleración a donde el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno bicéfalo y malo de la pandemia, inevitablemente iba mal, pero además aumentaban impuestos, además gastaban cada vez más, además la discrecionalidad hacia las provincias, que es lo que hablaba Ricardo, que ya le pasó a él en aquel momento y que estamos hablando de un punto del PBI, lo manejó. Lo que hizo con la ciudad de Buenos Aires, no solo en términos de institución, era para darle todo un paquete de plata a la provincia de Buenos Aires, ni siquiera Tremendo. Equilibrio. Entonces, es un gobierno que vivía como decía mi abuelo, viven tan agrandados, viven por sobre lo que les entra a la casa. Claro. Y en realidad se gastaron la plata de los argentinos, el esfuerzo. Pero además fue un espejo, que me ayude, Ricardo. Cristina, cuando nosotros llegamos en el 2015, habían metido 120.000 millones de dólares de subsidio en energía. Acá en Cava, que digan tus televidentes, convenía tener cocina eléctrica. Claro, en el interior te moría, como se decía, y a las piletas ponerle calefacción. Pero creo que lo peor, el daño más grande que hicieron, es que ellos profundizaron una cultura en la sociedad de absoluta dependencia de que el Estado me va a dar absolutamente todo y que no hay ningún problema. Es más, es un derecho universal, no es ni siquiera entre el que más necesita o el que menos necesita. Ese cambio cultural va a costar una enormidad. Ahora, el secreto de la democracia más importante es hacer lo que hay que hacer y que la gente lo comprenda. Lo comprende, Fernando Enrique Cardoso es el que decía, gobernar es explicar. Gobernar es explicar todos los días. A mí me parece bien. Yo creo que el presidente, que no es el de la campaña, ahora es presidente, ¿no? Obviamente, en la misma forma que hizo su mensaje, yo vería con agrado que ahora que comenzaron los anuncios, no pierda la comunicación con la sociedad y que mande a los ministros que expliquen, que hable, porque hay mucha incertidumbre que se puede profundizar y lo que no hay que dejar que se pierda como el agua es la confianza de la sociedad. Sin duda. La gente no quiere volver a lo que se fue, pero no se quiere morir. Sin duda. Hoy la herencia del kirchnerismo corrupto y autoritario, por supuesto, es maldita y catastrófica. Como dijo Manuel Adorni, no recibimos un paciente con un dolor de muela, recibimos uno en terapia intensiva y a punto de morirse. Así lo decía. Así es. Este gobierno no le han dejado un paciente con un dolor de muelas. Hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que ese paciente se muera, porque el que ese paciente se muera significa que la pobreza no va a tener límite. Vamos a estar hablando de niveles de pobreza nunca vistos en la República Argentina. Y no estamos dispuestos.
Estamos de acuerdo en el diagnóstico, que nadie debe olvidar, por supuesto, ¿no? Tanto el presidente Milei como el ministro Caputo avisaron, por lo tanto no están traicionando. Sin lugar a duda, podemos verlo en una placa, pero Milei habló de estanflación y de inflación entre el 20 y el 40% durante varios meses. Caputo dijo que la situación va a ser peor. Muchos votaron a Milei, es cierto, para expulsar del poder a un kirchnerismo nefasto que le hizo mucho daño a la democracia y que nos tenía realmente hartos. Pero tengo la impresión de que la inmensa mayoría de los votantes de Milei comprendió y se preparó para los tiempos difíciles de cirugía mayor sin anestesia que comenzaron ayer. Esperaban el pedido de sacrificio. Prefiero las verdades incómodas, las mentiras incómodas que las verdades confortables, ¿no? Eso dijo el presidente. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. No, la verdad incómoda antes que una mentira confortable. La verdad que salvando las distancias nos hizo acordar al sangre, sudor y lágrimas que prometió Winston Churchill. Incluso le cité una frase de la brillante diputada española Cayetana Álvarez Toledo del Partido Popular. Tenemos que pasar del sufrimiento inútil al sacrificio útil. Así lo decía. Punto experimental, es verdad, ¿no? Es nuevo, es inédito esto que va a pasar, pero es muy importante. Yo intento resumirlo con una frase, ¿no? Hay que pasar del sufrimiento inútil al sacrificio útil, ¿no? Es decir, que va a haber que hacer sacrificios en Argentina, eso es evidente. Cualquiera que lo niegue y diga que esto va a ser un camino de rosas, miente, ¿no? Claro, eso pero hay que darle un política sentido. ficción. Lo que vos decís, muy hay que importante darle un sentido, es decir, porque... que esos sacrificios que se tengan que hacer, esos ajustes, sirvan para algo, sean útiles, den resultado. Ahora, después de conocidas las primeras decisiones, las preguntas, recién lo hacíamos con los diputados, que todavía no tienen respuesta, es la siguiente. ¿Cuál es el monto del ajuste que va a soportar la mayoría de la población y durante cuánto tiempo? Bueno, eso necesita una fina lectura política, un olfato que vaya detectando los humores de la sociedad para no chocar las buenas intenciones contra una pared. El humor de las sociedades suele ser mucho más volátil del que los gobiernos necesitan. Sí, la esperanza es lo último que se pierde, es verdad, y ya le comenté que muchos ciudadanos tienen la ilusión de que este sea el último trago amargo y doloroso hasta estabilizar la economía y volver a la normalidad del crecimiento y la producción. Pero hay un sector que sintió que los recortes fueron insuficientes para la casta, para los privilegiados y para la corrupción de la burocracia política del Estado, y hay que ir más a fondo en ese ajuste. Seguramente conoceremos en los próximos días que van a dar de baja los planes sociales duplicados o los que benefician a quienes lo necesitan porque son ñoquis o militantes. Seguramente el Congreso de la Nación y muchas empresas públicas, por supuesto, van a afrontar una reforma que ahorre muchos recursos y que permita que el sacudón al bolsillo de la clase media y de los jubilados no sea de tanta magnitud. La promesa decía, lo escuchamos, que el mayor impacto del ajuste no lo iba a pagar la gente. Hay que cumplir con esa palabra, es clave. El tema del impuesto a las ganancias, lo que amenazan con los haberes de los jubilados, el aumento de algunos impuestos y retenciones han caído como un balde de agua fría en muchos sectores. Por ahora, por supuesto, son prudentes, se quejan en voz baja, son respetuosos, tienen una actitud comprensiva. Pero volvemos a la pregunta fundamental. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar semejante sacrificio, sobre todo en los precios de los alimentos, el transporte y los medicamentos que son esenciales para la vida en sociedad? La respuesta a esto es política. Ir a fondo, sí. Meter el bisturí hasta los tuétanos está bien. Pero hay que tener cuidado con los tiempos de la gente. Sin el apoyo del ciudadano,
es muy difícil gobernar. La política de shock es un acierto, pero hay que estar muy atentos a la temperatura social. Está claro que hay que pasar el verano, que obviamente será el momento más caliente. Después se tiene que empezar a sentir un alivio, que el sacrificio valió la pena, que los que robaron le están pagando, que los que fueron honrados y trabajadores van a tener un premio y un respiro. Pasar el verano es el primer obstáculo, el resto está por verse. Le doy mi palabra y le dejo palabras de Jean-Paul Sartre, ¿no? A todo puede renunciar el hombre, a todo puede renunciar el hombre sin dejar de ser hombre, a todo menos a la libertad. Y le doy mi palabra. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 47 87 4400 o al WhatsApp 11 6263 5877 y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acórdate, Cabildo 2114. Cabildo 2114.